Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el que voy a hablar del árbol de la vida y los atributos del alma, es decir, una explicación bastante resumida del significado esencial de las 10 esferas del árbol más una, es 10 más una, siempre tenemos una esfera oculta que conviene mencionar que no entra dentro de lo que son los 10 atributos del alma, porque el propio Sefer Yetzirah ya nos dice que las esferas del árbol de la vida son 10, ni 9 ni 11, 10. Entonces, son 10 las dimensiones del alma, las dimensiones del ser. En este caso decimos del alma porque son los atributos personales que podemos llegar a identificar en cada uno de nosotros. Cuando hablamos del ser ya hablamos de una conciencia global, unificada. Por eso aquí decimos los atributos del alma. Entonces voy a describir brevemente los significados esenciales de cada esfera. Sobre todo es una explicación muy útil, pienso yo, muy útil para las personas que recién empiezan a tantear lo que es la cábala, el árbol de la vida, y para aquellos que ya sepáis un poco más, pues bueno, es un recordatorio que siempre está bien integrar o terminar de integrar algunas cosas. Entonces, bueno, empezamos por el principio, la esfera superior, Keter, la corona, es la primera esfera, es la esfera, digamos, de la que emanan todas las demás, es un árbol de emanaciones, hay un orden de emanaciones, es el que iré siguiendo ahora a medida que vamos descendiendo por el árbol. También se podría explicar el árbol de abajo arriba, desde Malhut hasta Keter, pero en esta ocasión prefiero seguir el orden de emanaciones para clarificar un poco todos los conceptos. Bueno, por la primera esfera, Keter, corona, vamos a entender que es la conexión con lo divino, la fuente de la vida. Es lo más profundo que hay en todo ser humano, lo más elevado, es la chispa divina, es esa esencia más esencial que todos tenemos internamente, está en lo más profundo de nuestro inconsciente porque es algo que no recordamos. Conectar con Keter significa conectar con la unidad, con la conciencia de unidad, con lo que es la totalidad. Le podemos llamar conciencia cósmica, universal. Bueno, ahí ya entraríamos en muchos matices. Vamos a entender, para simplificar, qué es conectar con la fuente de la vida, de donde surge todo. A nivel de chakra sería el séptimo chakra, es ese punto de conexión con lo más elevado, lo más profundo del ser humano, que en este caso pues entendemos que el árbol es un árbol invertido en el sentido de que la raíz está arriba, en Keter, y el fruto estaría abajo en Malhut. Es como entenderlo al revés. Nuestra raíz es espiritual, nuestro origen es espiritual, y lo que venimos a hacer en este plano lo encontramos abajo de todo en el árbol, es el efecto, pero el origen es el mismo para todos. Avanzamos un poco y nos vamos a la esfera de Jogma, que lleva por nombre sabiduría. Bueno, la sabiduría conviene decir que se adquiere por experiencia. Es decir, no es más sabio el que estudia mucho, el que lee mucho, la persona que acumula mucho conocimiento intelectual. Podríamos decir que es un erudito. Podría ser alguien con un grandísimo intelecto. Pero el sabio es el que ha aprendido en carne propia. Esa es la sabiduría de Jogma. Son muchas más cosas, pero para entender la sabiduría es lo que hemos aprendido en carne propia. Por eso una persona que ha vivido muchos años ya es sabio simplemente por el hecho de haber experimentado muchas cosas. Otra cosa es que sea una persona más o menos inteligente, pero la sabiduría nos la da la experiencia de la vida. Esta esfera también podemos hablar del mundo de las ideas. También la visión, la imagen mental. Es decir, es cuando tenemos una idea acerca de algo y esa idea después la tendremos que desarrollar. Y eso ya entra en la esfera opuesta. Pero aquí está la idea, está el flash. También es la visión. A veces tenemos una visión que queremos llegar a materializar, culminar en Malhut, en la última esfera, pero empezamos con una visión, una idea. Son las ideas puras de Platón también en esta búsqueda de significados profundos en Jogma.
son las ideas puras, es cuando hablamos de un concepto mental puro, que después, ahora cuando entremos en Binah, podemos ahí entrar en mucho detalle, pero la idea pura está en Jogma. Y la imagen también, cuando decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, es porque una imagen realmente puede dar lugar a un sinfín de interpretaciones. Entonces, la imagen es una, las interpretaciones son múltiples. Es una mente abstracta, la de Jogma. Es mundo de las ideas en abstracto, una visión global, una imagen. Y a nivel personal es la sabiduría que nos otorga la experiencia. Entonces, cuando alguien ha experimentado algo en carne propia, de alguna manera ya se ha liberado de la ignorancia. Hay un tema de liberación también en Jogma. Uno es libre porque se ha quitado la duda de encima. Y la única manera de quitarse la duda al 100% es experimentándolo en carne propia. Bueno, seguimos con Binah. Lleva por nombre inteligencia. En algunos árboles veréis la palabra entendimiento. Y en este sentido, son sinónimas porque la esfera de Binah es una esfera mental, es una dimensión mental. Mental concreta, es decir, en Jogma estamos en lo que es pilar derecho, que es energía expansiva y es mente abstracta. En el pilar izquierdo todo se va concretando, todo se va de alguna manera limitando. La esfera que encabeza el pilar izquierdo ya es de rigor. Es un principio yin, un principio contractivo. Y tan necesario es el principio expansivo como el principio contractivo. Esto lo podemos entender perfectamente con la respiración. Hay una fase de inhalación y una fase de exhalación. En una fase se expanden los pulmones y en la otra se contraen. Y es tan necesaria una fase como otra, porque es la unión de estas dos fases que da lugar a la respiración, a la vida. Este principio expansivo, contractivo, lo podríamos encontrar en otros muchos ejemplos. También los latidos del corazón tienen esta expansión y esta contracción, sístole y diástole. En los átomos, en todos los elementos de la naturaleza podemos encontrar este principio expansivo contractivo, día, noche, yin, yang, sol, luna, masculino, femenino. Lo que pasa es que a veces cuando entramos excesivamente en detalles, a veces, sobre todo con el género, nos podemos confundir. En Jogma decimos que es un principio masculino y en Binah es un principio femenino. Y hasta ahí lo podemos entender. Pero tenemos también que ser muy conscientes de que tanto el hombre como la mujer tenemos ambos principios, el masculino y el femenino. Entonces, el género en la experiencia humana es uno solo, pero las energías son ambas, la masculina y la femenina. Habrá personas que se expresan más o manifiestan más su energía femenina o masculina, pero por lo general hay una mezcla de todas ellas. Y aquí están los principios. Entonces, con Binah decimos que es entendimiento, desarrollo, profundidad. Bueno, la inteligencia básicamente tiene capacidad de relacionar ideas, conceptos. Eso desarrolla también una creatividad. Porque cuando hablamos de las ideas puras, por ejemplo, hablamos de una casa, uno puede hacerse una imagen de lo que es una casa, y esto los niños pequeños lo dibujan claramente, ¿no? Todos los niños tienden a dibujar más o menos la imagen de casa de una misma manera, muy simple, pero refleja muy bien lo que es la imagen de una casa. Pero después cada uno puede hacerse esa casa, puede hacérsela a su gusto. Y entonces uno puede decir, yo quiero una casa pues más grande, más pequeña, o con vistas a la montaña o al lago, o con los materiales de un tipo, de otro, de madera, puede ser de cemento, puede ser de ladrillo, puede ser de un color, de otro. En fin, hay tantísimas diferencias entre las casas, entre lo que son ya múltiples casas de diferentes tipos, que ahí entra ya toda la parte de desarrollo, de creatividad también, de profundidad. Tanto desde el punto de vista creativo como desde el punto de vista intelectual. Digamos que la inteligencia de Binah es máxima
en el sentido de que es capaz de entenderlo todo. Cuestiones abstractas o metafísicas, cuestiones más terrenales, más mundanas, más ligadas a lo que es el conocimiento intelectual terreno, la cultura. Estas personas que también tienen mucha capacidad en su respuesta, mucha rapidez en su respuesta, hay una inteligencia, hay rapidez, el cruce de datos funciona. Entonces, tiene diferentes atribuciones, pero vamos a quedarnos con entendimiento, capacidad de entender conceptos, desarrollo y profundidad. Serían las palabras que nos permiten comprender bastante bien lo que es la esfera divina. Y después pues tenemos que también tener muy en cuenta que estas primeras 3 esferas conforman una tríada superior, una tríada espiritual fundamental que está en la raíz de todos nosotros, y a partir de lo que es la personalidad de cada uno, pues va a identificarse más con unas que con otras. Pero en este punto considero que todos tenemos una conexión con estas 3 esferas a nivel microcósmico muy evidente. Esto nos lo da la esfera oculta Dat, conocimiento, que es la unión de inteligencia y experiencia. Es lo que nos aporta consciencia. Nuestra experiencia terrena está básicamente constituida por nuestro conocimiento teórico y nuestro conocimiento práctico. Es la suma. Lo que aprendemos en la escuela, por ejemplo, y lo que experimentamos en la vida. Es una combinación entre parte mental y emocional, mundo mental y mundo emocional, entendiendo que el mundo emocional es nuestra experiencia de vida. Entonces esta es una esfera oculta porque está muy ligada a la consciencia. Y la consciencia es el nivel de desvelo. El nivel de desvelo en este camino conciencial evolutivo hacia la conciencia de unidad, que está en Keter, lo que es el despertar. Es un largo camino de vidas y vidas, y nosotros estamos en un punto en todo lo que es el pilar central, que es el pilar del equilibrio, pilar de la consciencia. Estamos en un punto, y son las diferentes dimensiones de conciencia de las que también he hablado en otros vídeos. Entonces es una esfera oculta porque no sabemos, cada persona está en un punto en el camino, no sabemos cuál. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a ver Yesed, bondad. En algunos árboles también aparece la palabra amor. Este ya es un descenso en el árbol un tanto abrupto, decimos. Cuando cruzamos Dat, cuando en este orden de emanaciones pasamos de Binah a Yesed, hemos cruzado lo que se llama la barrera del abismo. Entonces aquí tendríamos que hablar de los diferentes mundos de la Kabbalah, pero entendemos que estamos descendiendo a un nivel en el que todo lo divino queda bastante alejado, a nivel conciencial queda bastante alejado. Entonces ya es una experiencia humana. La de Yesed es una experiencia humana, fragmentada. En Binah podríamos decir que allí se crea la fragmentación, se produce lo que es a nivel macrocósmico sería el Big Bang, la primera gran explosión en la que, pues de la mente una aparecen las mentes divididas. Y ya cuando llegamos a Yesed, ya cada uno tiene la suya, cada uno tiene su fragmento del ser. Y ese fragmento del ser es lo que entendemos por alma, la conciencia álmica. Entonces, el mundo de Yesed ya es un mundo fragmentado. Así como en la tríada superior podemos entender que hay una unidad entre las primeras 3 dimensiones, llegamos a Yesed y ya hay fragmentación. Mundo de alma, cada uno tiene una identidad personal, pero estamos hablando de algo muy profundo, todavía es muy profundo, muy elevado, que es lo que es la fraternidad, la humanidad. Es todo lo que podemos entender por amor, compasión, empatía, generosidad. Está nuestra naturaleza más amorosa, más entregada. Es ese querer ayudar al otro, el querer facilitar las cosas al prójimo, por amor. Entonces ahí es cuando podemos hablar del amor de diferentes tipos. Está el amor maternal, paternal, o está el amor, sentimental entre parejas, hacia los padres, hacia la naturaleza. Hay muchos tipos de amor.
o muchos matices dentro del amor, pero es un amor que, cuando lo miramos desde un punto de vista muy elevado, es un amor altruista. En Geset es un amor de entrega desinteresada. Es un amor de que das sin esperar recibir nada a cambio. Esa es la idea. Después, en nuestra experiencia de vida, generalmente, consciente o inconscientemente, damos a cambio de. Esperamos recibir algo a cambio. Entonces ahí empezaría a haber alguna distorsión en Geset. Pero cuando es un amor puro, totalmente altruista y desinteresado, es el amor de Geset. Es una bondad, una energía bondadosa que todos tenemos, pero que según nuestra personalidad queda más escondida, menos escondida, la mostramos en mayor o menor medida. Todos los atributos del pilar derecho, tanto la sabiduría de Joumá como la bondad o el amor de Geset, son expansivos, es decir, no encuentran límite, sino le ponemos una esfera en el lado opuesto que de alguna manera genere un ordenamiento, un límite positivo. Es una restricción positiva. Es como cuando decía lo de la inhalación y la exhalación, no podemos respirar solo inhalando, tenemos que exhalar también. Con lo cual es necesario que a esta esfera de Geset, del amor, de la bondad, que parece como que cuanto más mejor, resulta que para que encontremos equilibrio y armonía en nuestra vida, tiene que haber algún límite, algún tipo de limitación en nuestra esfera emocional superior ligada a la bondad, a la compasión, a la entrega. Hay que poner límites para que las relaciones sean equilibradas. Y este límite lo pone Geburah. La esfera de Geburah lleva por nombre justicia. Es una esfera de rigor. Y es una esfera limitante, pero en el sentido positivo. No podemos darlo todo porque nos vaciamos. Y ese es uno de los problemas que existe en el ámbito de las relaciones humanas. Si uno se entrega de tal manera al otro y el otro no le corresponde en esa misma medida, uno se puede desvalorizar, se puede vaciar, puede sentir una baja autoestima, puede desvalorizarse y sentirse mal porque tiene la sensación de que se entrega mucho al otro y no recibe a cambio. Entonces, esta balanza entre Geset y Geburah es una balanza muy importante que se da sobre todo en las relaciones de pareja. Es el dar y el recibir. Y tienen que estar en equilibrio, dar y recibir. Tenemos que saber dar, pero también tenemos que saber recibir. Podemos aprender a poner límites en las relaciones y todo ese equilibrio que vayamos a encontrar entre Geset y Geburah es muy, muy positivo a nivel psicoemocional. Nuestro mundo mental y nuestro mundo emocional en el ámbito de las relaciones. Son más cosas. En Geburah hay otras muchas atribuciones. Hablamos de rigor, exigencia. Las personas que son muy exigentes o autoexigentes tienen fuerte la esfera de Geburah. Esa mente crítica también, que busca entender las cosas pero con una visión crítica, el por qué me tengo que creer esto que me explican o esto que me dicen, lo voy a comparar, lo voy a sopesar. Hay un espíritu crítico en Geburah muy necesario para desarrollar lo que es esta inteligencia superior de Binah. Entonces, el entendimiento de Binah requiere un espíritu crítico que analice, compare, razone, argumente. Todo eso está en Geburah. Siempre puede haber desarmonías en todas las esferas. En Geburah nos podemos ir al exceso de rigor, al exceso de exigencia, y todo eso, pues bueno, conlleva ya una serie de desarmonías perjudiciales para cada uno, cuando la persona pues es excesivamente restrictiva. Y a todo le encuentra peros, y a todo le encuentra problemas, dificultades, quejas, críticas. Entonces ese espíritu crítico llevado al extremo ya no es constructivo. De lo que se trata es de que sea una energía constructiva. Y es el poder personal también, porque normalmente las personas con un Geburah fuerte suelen ser personas seguras de sí mismas. Normalmente las personas que son muy de Geburah son personas exitosas en el área profesional, pero tienen aprendizajes en el área emocional. Y las personas que son muy de Geset son personas con una mayor facilidad para entablar relaciones
saludables, amistosas, amenas, poco conflictivas. Es decir, que esa es una de las ventajas de Geset, pero si la personalidad se muestra excesivamente en Geset, puede tener dificultades en el área profesional. Entonces son dos esferas que conviene complementar de forma correcta. Este equilibrio ideal entre Geburah y Geset nos lo da Tiferet, porque es la esfera central, lo mismo que con Dat decíamos que uníamos la inteligencia y la experiencia, la inteligencia de Binah y la experiencia de Jochma, y daba un punto de unión favorable. Con Tiferet ocurre lo mismo en otro nivel. Estamos en un nivel medio del árbol en el que el rigor de Geburah y la generosidad y el amor y la bondad de Geset, en su justa medida encontramos el punto idóneo para experimentar el equilibrio personal, la armonía y el bienestar. La persona que está debidamente equilibrada en este binomio pilar derecho, pilar izquierdo, mundo superior, mundo inferior, esos equilibrios, digamos que el efecto que producen es estabilidad, paz, bienestar, calma. Es como que todo funciona y todo es fácil. Llegar a los equilibrios de Tiferet ya es un logro en sí mismo. Porque en Tiferet también está lo que es el autoconocimiento, es el conocerse a un nivel profundo. Y eso lleva tiempo. Para conocernos en profundidad, tenemos que vivir muchas experiencias en todos los ámbitos. Los libros ayudan. La teoría siempre es útil. Siempre podemos profundizar a través de libros y entender más cosas. Pero es muy importante siempre manejarse en lo que es la teoría y la práctica. No podemos llegar a puntos de equilibrio solo con libros, solo con teoría o solo con vivencias. Porque una experiencia, una vivencia que no la reflexionamos, que no la profundizamos o que no la integramos debidamente, no nos deja el pozo de conciencia. Entonces, es tan necesaria una cosa como otra. En Tiferet están todas las respuestas, podríamos decir, están todas las respuestas a nivel existencial. Quiénes somos, a qué hemos venido, propósito de vida. También están nuestras vocaciones ocultas, cuando todavía no hemos descubierto una vocación, está en esta dimensión, pero eso requiere tiempo y a veces pues conectamos con Tiferet antes o después, pero la profundidad en Tiferet requiere tiempo, requiere años. Muchas veces en Cábala decimos que hasta los 40 años no te metas en estudios profundos de Cábala. Es una manera de decir que hasta que no tengas una madurez suficiente, no vas a entender todo esto, o te va a costar mucho entenderlo o extraer el máximo significado. Está claro que hay muchas personas que ya con 20 y pocos años, 30 años ya estudian Cábala y probablemente hay una memoria de alma que ya les pide recordar este saber. Pero por lo general vamos a extraer una mayor potencia al conocimiento cabalístico y al propio autoconocimiento personal, indistintamente de la filosofía que utilicemos, a partir de cierta edad, porque habremos vivido muchas cosas, habremos tenido nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras decepciones, desilusiones, nuestros conflictos, nuestras alegrías, 1000 cosas habrán pasado y todo eso nos va a permitir saber más fácilmente dónde están nuestros puntos fuertes, nuestras debilidades, dónde tenemos que observarnos o poner la atención para no tropezar otra vez, no repetir errores, podríamos decir, porque esa es una tendencia natural. Tendemos a repetir patrones. Y hasta que no ponemos la atención en aquello que estamos repitiendo una y otra vez, sin darnos cuenta, la inercia nos lleva a repetir los mismos errores, sobre todo en las relaciones. Prestar atención a lo que nos ocurre en la vida es poner el foco en un nivel más profundo, que es el que situamos en Tiferet. Si descendemos otro nivel de esta tríada intermedia, surge otra tríada inferior, siguiendo el orden de emanaciones de Tiferet llegamos a Netzach, pilar derecho, pilar expansivo, pilar eminentemente emocional, que lleva por nombre Victoria. Como todas las esferas, que esto en los cursos en los que detallo más específicamente el contenido místico también
de cada esfera doy más información, pero en este caso vamos a quedarnos con estas etiquetas que nos van a ayudar a recordar fácilmente qué es cada dimensión, qué es cada esfera. Y en este caso, victoria. Victoria es una palabra que nos está hablando de éxito, pero ese éxito básicamente a lo que se refiere es a la actitud. Es la actitud positiva. Las personas que tienen una actitud positiva ante la vida es más fácil que alcancen el éxito. El éxito en el sentido de llegar a materializar aquello que persiguen, lo que sea. O sea, el terminar unos estudios, el conseguir un trabajo, lo que sea. Es el pensamiento positivo, la psicología positiva. Es esa energía ilusionante, apasionada. Todo eso está en Netzach. Es una esfera muy ligada a las pasiones. De aquí también surgen muchos estímulos de deseo, pero desde una visión más elevada, como es la visión desde el mundo del alma, vamos a entender que es motivación, ilusión, pasión y creatividad. La creatividad empezó en el mundo mental superior en Binah, en la inteligencia creativa divina. Pero ya llega a tierra, al plano físico, a partir de Netzach. Es decir, que en Netzach es la dimensión en la que decimos, bueno, quiero construir algo o quiero crear algo. En Netzach tenemos la metodología. Lo podemos hacer a través de una música, a través de un dibujo, de una pintura, de una escultura, de un diseño. Es ya cuando entramos en una metodología que nos permita manifestar esa obra que estaba en la mente y que tiene que llegar a Malhut. Por eso tenemos ya una conexión directa de Netzach a Malhut, la última esfera, porque hay una expresión de nuestra idea original que aparecía primeramente en Jochma como idea, después en Binah en cuanto a detalle, y todo eso ha ido descendiendo, se ha ido condensando, ha ido tomando forma, y en Netzach es cuando tenemos los medios para expresar esa idea creativa. Todo esto está en Netzach y mucho más, pero nos vamos a la esfera opuesta, Hot, esplendor, porque es la contraparte. Siempre es esa contraparte necesaria para encontrar los equilibrios. Si no le ponemos límites a la energía de Netzach, es arrolladora, porque es apasionada. Son esas personas que, bueno, hasta en la forma de hablar, a veces hasta nos echamos para atrás porque parece que se nos vayan a comer, ¿no? Es esa pasión que le ponen a todo, es una esfera de fuego, en el sentido de que de ahí surgen, pues muchas pasiones. Todo lo que mueve pasiones en la vida, ¿no? Las personas que son muy apasionadas en cualquier aspecto conectan con la energía de Netzach. Y Hot le pone un punto de serenidad, de sosiego, muy necesario. Porque si solo funcionáramos a través de Netzach, sería un poco caótica la convivencia, porque todos funcionaríamos por impulsos, por arrebatos, por pasiones. Es una energía muy visceral, muy de emoción instantánea, muy reactiva. Y necesitamos el temple, necesitamos atemperar la energía de Netzach con la dimensión Hot, que es de agua, es rebajar un poco ese fuego para que la expresión última sea más moderada. Entonces en Hot, pues bueno, tenemos la serenidad, también hablamos de la memoria, razón, lenguaje, hay varias atribuciones, pero en esta visión polar Hot Netzach está el temple, el detenerse a pensar un poco las cosas antes de actuar. Porque si funcionamos con esa, actuamos sin pensar. Si funcionamos con Hot, pensamos antes de actuar. Otra cosa es que actuemos excesivamente desde Hot y con muy poco Netzach. Entonces también hay una desarmonía, porque es cuando entonces la persona piensa tanto las cosas que al final ni siquiera las dice. Entonces ni una cosa ni otra. Uno tiene que expresar lo que siente, lo que piensa, lo que quiere hacer, pero con cierta moderación, básicamente para no incomodar a nadie, para no interrumpir a nadie. La energía de Netzach es precipitada. La energía de Hot es más retraída en ese sentido, y el justo equilibrio es muy positivo porque da lugar a una expresión moderada.
La persona es espontánea, pero con cierta moderación. Hay un orden, hay cierto orden a la hora de explicar o argumentar lo que quiere transmitir. Por eso está muy relacionado también con el lenguaje, porque en la esfera de Hod hay unas atribuciones también ligadas a lo que es la transmisión de conocimientos y el lenguaje, y es un aspecto muy mental, es decir, todo lo que es el lenguaje es un salto conciencial evolutivo muy grande con respecto a lo que es el reino animal. El momento en que el cerebro empieza a tener las conexiones suficientes como para poder articular palabras y transmitir información, eso es un salto de gigante a nivel evolutivo. Entonces, es una esfera muy ligada a lo que es la capacidad mental, pero muy ligada al órgano, a la mente racional. No hablamos de una mente superior que es más filosófica o es más mística. Está muy ligado al cerebro, a la información recibida. Por eso también es la memoria, todo lo que hemos aprendido en la escuela, lo que hemos aprendido a base de libros. Todo está en Hod, es una base de datos, una gran base de datos. Entonces tiene esta doble función, es nuestra memoria y es también la energía que equilibra el fuego de Netzach. Entonces es una contraparte necesaria. En un nivel superior teníamos el equilibrio de Geburah, o el rigor de Geburah, que daba equilibrio a la expresión amorosa de Gesed. Pues en Hod también encontramos el límite que permite expresarnos de una manera apropiada, sobre todo en lo que es la vida cotidiana, porque ya cuando entramos en esta tríada inferior, hablamos de la personalidad, es nuestro día a día. Las personas que no nos conozcan mucho, lo que van a ver será nuestro Hod y nuestro Netzach, básicamente. Si es una persona más serena, más prudente, más callada, más opaca, o es una persona muy transparente, muy visceral, entonces se muestra Netzach. Las personas también que son muy alegres, muy joviales, se muestra más su Netzach. En Hod estaría más esa cara de póker, esas personas que están un poquito más... digamos, no es que escondan nada, porque no digamos que la virtud de Hod es la honestidad, pero hay como quizás un excesivo razonamiento mental en el sentido de mejor no digo nada por si acaso, no sea que meta la pata. A veces puede haber una prudencia excesiva en Hod. Entonces, en todo hay que buscarle ese equilibrio. Y aquí el equilibrio pues también nos lo da la esfera de Yesod. Nuevamente, pilar central es ese punto de equilibrio entre el pilar derecho y el pilar izquierdo en un nivel muy ligado a la identidad personal. Entonces en Yesod ya directamente hablamos de la identidad personal propia. Es quienes creemos ser en este mundo terrenal, en esta experiencia humana. Aquí ubicamos al ego como identidad personal. Es quienes queremos ser porque realmente en el momento en que nos dan un nombre y recibimos una herencia familiar, cultural, etc., construimos una personalidad, pero esa personalidad realmente no es nuestro verdadero yo, porque nosotros provenimos del mundo del alma. Entonces es en esta encarnación que tenemos una personalidad. En otra tendremos otra. En la próxima tendremos otra. Y en vidas anteriores teníamos otras personalidades. Con lo cual, la de ahora, en cierto modo, con una visión más global, es cambiante. No siempre es la misma. De momento nos sirve entender que Yesod es nuestra identidad personal, el mundo de los deseos, lo que queremos para nosotros, lo que nos apetece hacer en este momento. Si nos apetece comernos un helado, es un deseo momentáneo, pero es lo que nos apetece. Podríamos también entender que nuestras acciones en el mundo están muy condicionadas por nuestro deseo de conseguir algo, de obtener algo externo. Por eso es una esfera ligada al mundo exterior, es un yo social también que podemos entender, es cuando buscamos el encaje social, es la esfera que nos va a dar una satisfacción provisional. Y digo provisional porque es efímera, y eso lo sabemos perfectamente de todas las filosofías espirituales que hay. El mundo de los deseos es efímero. Conseguimos un deseo y automáticamente aparece otro. Es una rueda que no tiene fin.
La felicidad nunca la vamos a poder obtener desde aspectos externos. Es como que de alguna forma intuimos que estamos conectados al infinito y el infinito no puede llenarse con cosas finitas. Entonces, nunca lograremos la plenitud con una visión puesta en Yesod. Podemos satisfacer deseos puntuales. Quiero alcanzar este reconocimiento, quiero satisfacer un deseo perfectamente legítimo, pues hacer un viaje, comprarme esto o aquello, todo eso es perfectamente legítimo. Simplemente hay que ser consciente de que no tiene nada que ver con la felicidad. Es una sensación de placer. Y es algo para experimentar, pero la felicidad en todo caso la encontraremos en Tiferet. Hay que subir de nivel para conectar con una felicidad que nos es propia simplemente por lo que somos. No por lo que hacemos ni por lo que tenemos. Simplemente por lo que somos. Y eso está más arriba. En Yesod es la satisfacción de los deseos. Entonces aquí también puede haber muchas desarmonías en torno al tengo, no tengo, me gustaría tener, pero no puedo. En el ámbito de las relaciones pueden aparecer los celos, la envidia, la posesividad. Es una esfera que toca también todo el ámbito de la sexualidad. Entonces hay muchas cosas que podemos ubicar en Yesod, pero está claro que nuestra experiencia humana en la Tierra es el fundamento, porque todos venimos al mundo con una identidad personal, que construimos poco a poco. En las primeras etapas de la vida, gran parte es heredado por la influencia de la familia y del país en el que estamos, con una cultura, es decir, según donde nazcas, tu personalidad estará muy condicionada a esa cultura. Dices, soy cristiano, o judío, o musulmán. ¿Por qué? ¿Porque lo has decidido tú? No, porque es lo que había en casa y lo que aprendí y lo que he experimentado. Después, cuando uno llega a cierta edad, puede elegir si seguir con esa filosofía o creencia o cambiarla. Pero eso llega después. Cuando somos muy niños, lo primero es que nos empapamos de todo lo que viene del exterior, sobre todo el ámbito familiar en un primer momento. Entonces construimos una personalidad y esa personalidad después se irá desarrollando, se irá modificando y se irá armonizando en muchos niveles. Pero siempre acabaremos mostrando nuestra personalidad de una manera u otra. Simplemente porque tenemos una identidad personal que se expresa a través de un cuerpo físico. Y así llegamos a Malhut, que es nuestro cuerpo físico, el que nos ha prestado, la Madre Tierra nos ha prestado un cuerpo animal, podríamos decir, que tiene unos instintos animales de supervivencia, y es a través de este cuerpo que expresamos nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Todo pasa por esta combinación de identidad personal y cuerpo. Malhut tiene esta conexión con el cuerpo, es cuerpo físico y es mundo exterior. Entonces, al final, Malhut es manifestación, combinación, resultado. Y cuando digo resultado es efecto, es el mundo de los efectos. Todo lo que ocurre en Malhut es un efecto de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y finalmente nuestras acciones. Pero antes de llegar a la acción, todo eso ha sido motivado por una forma de sentir y de pensar. Entonces el mundo de los efectos. Entonces muchas de las cosas que ocurren en nuestra experiencia humana, en Malhut, a veces no sabemos por qué nos ocurre esto o aquello. Y de alguna forma todo está originado en nuestra propia mente, en nuestra propia manera de pensar. Pero si no lo hacemos consciente, vivimos esta vida un poco a remolque, pensando que somos víctimas de las circunstancias, cuando en realidad de lo que se trata es de hacerse responsable de lo que nos ocurre en la vida. Si tengo un fracaso sentimental, lo fácil es decir, soy la víctima. Si vamos
un poco más hacia adentro, podemos descubrir patrones inconscientes, patrones mentales y emocionales inconscientes, algunos propios, otros heredados, otros que pueden provenir del propio árbol genealógico, del todo el sistema familiar. Es decir, hay una serie de herencias, algunas son conscientes, otras muchas son inconscientes, y cuando ocurren experiencias dolorosas, conflictivas en nuestra vida, tendemos a posicionarnos en el rol de víctima, de, bueno, esto no es culpa mía, es porque el otro ha hecho esto o ha dicho lo que sea. Esa es la tendencia habitual. Todos queremos sentirnos inocentes. Pero cuando uno empieza a entrar en sintonía con los diferentes niveles del yo, con lo que es el mundo psicológico transgeneracional y tocando la mística y la espiritualidad, pues al final uno se da cuenta de que todo lo que nos ocurre en la vida son efectos propiciados por nosotros mismos, de forma consciente o inconsciente. Pero es mejor asumir que todo proviene de nosotros mismos que ir echándole la culpa a los demás, porque así seguro que no resolveremos nada. Siempre estaremos a expensas de nuestros patrones mentales inconscientes. De lo que se trata es de descubrirlos. Y para descubrirlos tenemos que observarlos, tenemos que ver cómo pensamos, cómo actuamos, qué es lo que solemos repetir sin darnos cuenta. Solo poniendo el foco en lo que es nuestro mundo mental y emocional, podemos detectar desarmonías, fugas, desequilibrios o excesos, y todo eso es lo que podemos ir corrigiendo poco a poco. Entonces, al final siempre habrá una relación mundo interno, mundo externo, porque a medida que cambiemos nuestra manera de sentir y de pensar, cambiarán nuestras experiencias en el mundo físico. Cuando uno empieza a entender que todo lo que nos ocurre proviene de nuestro estado mental o de nuestra actividad mental y emocional, entonces ya no nos hacemos la víctima, sino que decimos, bueno, pues algo tengo que aprender de esta situación, hay algo que no he entendido en algún punto y espero que esto me sirva como una experiencia que me ayude a actuar de otra manera en el futuro. Entonces es la manera de aprender, es la manera que tenemos de madurar. Entonces, bueno, es una esfera que conecta con el plano físico, la naturaleza, el reino animal. Bueno, cuando le ponemos consciencia a Malhut, pues bueno, es un mundo que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar, porque es nuestra escuela de aprendizaje. Es el escenario que estamos utilizando para tener esta experiencia humana y permitir que la consciencia vaya despertando. Entonces, si nos cargamos este planeta, pues tendremos que ir a buscar otro, porque necesitamos de este descenso a la materia, que es como un olvido de nuestra verdadera naturaleza, para poder hacer el camino de vuelta, el camino inverso. El camino inverso es ir reconociendo una a una estas dimensiones, estas esferas, todo esto está en uno mismo, y cuando lo vamos reconociendo y lo vamos armonizando, progresivamente nuestra consciencia, la esfera Dat, que es invisible, va ascendiendo por el pilar central hasta acercarse a lo que es esta conjunción Binah-Jogma, que es cuando hablamos de la consciencia crística, la consciencia búdica, el despertar, etc. Entonces, bueno, espero que esta explicación sirva pues para recordar el significado esencial de cada una de estas esferas, y en un próximo vídeo pues hablaré de los 22 senderos, que son los canales que conectan estas dimensiones. Cada sendero tiene también unos atributos, unos significados, unas interpretaciones. Pues bueno, muchas gracias por la atención y hasta la próxima.